Ya. Uy, mirarse clases de horas. Ahí aparece Francisco, protagonizando. Lo de Paulson es la constante. ¿Qué pasó con el tocar? Ya habían apostado, ya te la pagó, ¿no? Está diciendo que sacó 4 pesos. Yo que sube pues le creo. No, pero él estudió más que nosotros. ¿Sí? Sí, obvio. ¿Qué? ¿La 10 para poner? Ya hasta las 6. ¿Cuánto lo perdió? Ya ni lo hice. No, pero ahorita se saldrá. Ah, pero yo no hice el taller. Es que yo estudiaba hace la diapositiva. Ay, ¿qué año es esta mierda? Lo comento. Ya con 3-2. El año. ¿Estos o que ya están todos todavía? Ah, ya sí también tiene primeros. Alex. Bonito. Nicolás. ¿Eso no es Nicolás? Pero es están que tenemos trabajo para entregar a las 6. Ay, están entonces. Yo ya lo entregué. A las 2 de la mañana mismo. Tempranito. No, yo no quiero saber más nada de trabajo. Duró una semana entera acostándome a las 3 de la mañana. Ni más. Ahorita estoy más ocupado todavía. El mediocino. No, es que está acostumbrando el cuerpo a casi no dormir para levantarme a esa hora. Toda esta serie de reacciones de transferencia de electrones, reacciones de óxido de carbono. No. Tiene lugar en esta estructura. Ese organelo es la mitocondria. Están llevando poquito a poquito los mismos. Una chica como que en la maleta. Ni yo me llevé atrás. Yo solo me llevo una vértebra torácica. Vamos a robarnos un hueso por ahí. Nosotros dos llevamos un diente y se perdió. Va a robar una costilla. Toda esta serie de reacciones, muchachos, tiene lugar en la mitocondria. La mitocondria es conocida como el motor energético de la célula. Todas estas transferencias de electrones, estas reacciones de oxido-reducción tienen lugar allí.
préstame un lápiz, por Allí favor. que tenemos todas esas enzimas Préstame algo encargadas de esas con que escribir, transferencias por de favor. electrones. La mayoría son citocromos, o en su gran mayoría compuestos formados por diferentes citocromos. ¿Qué pasa si se inhiben estos procesos de la respiración celular? No hay producción de energía. ¿Han escuchado hablar de un tóxico que se llama guayaquil, que es un matarratas? Compuesto 1080, cicario, racumín, todos esos. ¿Ellos qué hacen? A nivel molecular inhiben estas, exacto, era lo que les iba a decir, inhiben estos procesos de la fosforilación oxidativa. ¿Qué pasa cuando no hay energía? El animal colapsa. Entonces, a nivel del sistema nervioso, no se puede controlar la regulación de neurotransmisores y por eso aparecen las convulsiones, el corazón falla, todos los órganos. Una pregunta. Ahí Yo nos me ha caído escucho dos que cosas. el animal que come esa vaina ya. Es Van 6 muy minutos. difícil de tratar porque no tiene antídoto. La mayoría de los casos terminan en letalidad. Mi perro se salvó. ¿Se salvó? Sí. Yo he visto morir como 4 veces. No, mi perro se Tú salvó. puedes Él darle, quedó ciego y yo no sé por qué recuperó la vida. puedes darle lo que quieras, pero cuando ya hay sintomatologías porque el proceso ya se... Yo supongo ayer que les guardé. Entonces, el carbón activado funciona solamente dentro del tracto gastrointestinal. Ya cuando el tóxico está allá en las células, Y el melado de panela que hace. da energía. El problema aquí es producción de energía, pero no hay un antídoto, no hay un tratamiento específico. A veces uno lo que hace es mantener ocupado al organismo para que se deje de producir el metabolito que altera toda esta producción de energía. Pero lo que menciona por allá Luis, en mi caso personal, pongamos que, no sé, de 100 casos, uno se salva. Y eso porque fue un caso en el cual no había consumido directamente el cebo, sino que la señora le había puesto el cebo en una tabla, era como pintado con carne, y el perrito llegó a lamer el pedazo de la tabla donde había quedado impregnado la grasa de la carne que tenía el cebo. O sea, era una cantidad muy baja, en parte por eso logró sobrevivir. Y lo que mencionaste por ahí, a veces se pueden lograr estabilizar, pero todas las lesiones del sistema nervioso son permanentes. Entonces pueden quedar con secuelas permanentes. Muchas veces uno lo que hace es recomendar la eutanasia porque sabe que la posibilidad de sacarlo adelante es mínima. Pero retomando la parte bioquímica, es importante la ubicación de estas enzimas allí. Y lo vamos a ver ahorita más en detalle, porque todos esos electrones quedan en el espacio de la intermembrana. Entonces eso limita la acción desestabilizadora de esos hidrogeniones y de todos esos electrones que se están transfiriendo. Acá tenemos algunas enzimas que están en la matriz mitocondrial. Por ejemplo, las que participan en el ciclo de Krebs. Más adelante, creo que en otra clase lo discutimos en detalle, ese ciclo de los ácidos tricarboxil. ¿Qué otras enzimas están allí? Las de la beta oxidación. Cuando hablemos de lípidos, metabolismo de lípidos, vamos a retomar ese tema de la beta oxidación. Pero ténganlo claro, ¿en qué proceso se lleva a cabo la beta oxidación? No, en el catabolismo de ácidos grasos. Y las de la cadena respiratoria, que como les dije era donde más energía se produce a nivel de la membrana de la mitocondria. Ellas no están sueltas en esa manera. Lo más importante es la respiración. Las enzimas encargadas de la fosforilación oxidativa, la respiración celular, están acá. ¿Listo? Asociadas a las membranas. A diferencia de lo que ocurre con el ciclo de Krebs y con la beta oxidación, que están disueltas en el citoplasma
citoplasma, no, perdón, de la matriz mitocondrial. ¿Listo? ¿Bien? Beta oxidación matriz, acá, dentro de la mitocondria. Fosforilación oxidativa, membrana mitocondrial. ¿Listo? Entonces, cuando pasamos de moléculas de lípidos complejos a ácidos grasos, ¿cómo se llama ese proceso? No, en términos metabólicos es un proceso catabólico. Estos ácidos grasos son los que entran a la beta-oxidación. ¿Y dónde tiene lugar beta-oxidación? Mitocondria. ¿Listo? ¿Qué pasa con los carbohidratos? Catabolismo hasta glucosa. La glucosa produce unos mediadores, que es el acetilcoenzima A, algunas moléculas de NAD que ingresan al ciclo de Krebs. ¿Listo? ¿Qué pasa con las proteínas? Reacciones catalíticas las degradan hasta aminoácidos. Esos aminoácidos igualmente se canalizan hacia acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, respiración celular. Respiración celular, se producen hidrogeniones. Hidrogeniones van para la cadena respiratoria. O sea que es una secuencia. Listo, iniciamos en el citoplasma, posteriormente pasamos a la mitocondria, posteriormente pasamos a esa membrana mitocondrial. Entonces les pregunto, el producto final del catabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas es acetilcoenzima A. ¿Listo? En mi época me hacían aprender de la estructura y tenía que dibujar ese acetilcoenzima A. Estamos en otra época, profe. Sí, afortunadamente era de otra época porque yo considero que lo importante no es saber esa estructura, sino entender de dónde viene el acetilcoenzima A y para dónde va, y por qué está allí. ¿Listo? Sí. Ahí están para pasar. Les pregunto, ¿qué se requiere en la cadena respiratoria? Se produce, pero ¿qué se requiere? Muy bien, aquí tenemos ese oxígeno. Y en estos procesos bioquímicos, especialmente todo lo que tiene que ver con la beta-oxidación, uno de los residuos es el agua. Por eso es que animales de ambientes desérticos, ejemplo camellos, sobreviven por mucho tiempo sin el consumo de líquido. ¿Por qué? Porque lo pueden producir a partir del metabolismo de la grasa que tienen en la jiba por procesos de beta-oxidación. De hecho, con los lípidos sucede algo particular, no hay ninguna otra molécula que produzca más agua que su propio peso, como en el caso de los lípidos. 1 gramo de lípidos metabolizado por beta-oxidación produce 1,06 gramos de agua. O sea que produce más agua que la cantidad de lípidos a partir de la cual se inició la reacción. Como les digo, tiene más relevancia para algunos animales que para otros. Pregunta, muchachos. Y ahora detallemos lo que sucede en esa membrana mitocondrial. ¿Por qué la llamamos cadena respiratoria? Porque es una secuencia de reacciones donde participan 4 complejos enzimáticos. Y esos complejos enzimáticos, en su gran mayoría, contienen citocromos. ¿Listo?
¿Qué más es importante allí? La participación otra vez de NAD en su forma reducida como integrante del complejo U. ¿Por qué lo llamamos cadena? Porque, ejemplo, en esta secuencia tenemos la molécula que pasa por el complejo 1, posteriormente por el complejo 3, finalmente por el complejo 4, y como residuo que se van a generar unos hidrogeniones y se genera agua. Y se tiene también una ruta alterna, donde a partir de otros intermediarios bioquímicos, también energéticos, como el succinato, que da lugar al fumarato, se da lugar a la intervención, no como el DJ, ¿no? Como eso, como el de la guaracha, este es otro fumarato, ¿no? Y se tiene otra ruta alterna, a partir de la cual posteriormente se pasa al complejo 3 y posteriormente al complejo 4. Finalmente, ¿qué es lo que me interesa allí? Estos hidrogeniones. Ya vamos a ver qué sucede allí con estos hidrogeniones. Estos son los nombres. El complejo 1 es el nicotina dinucleótido en su forma reducida, combinada con una coenzima Q y es una oxidorreductasa. Son nombres tan largos, por eso normalmente uno los denomina así: complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Listo? Todas ellas participan en esas reacciones de oxidorreducción. Todas esas enzimas que mencionamos ahorita, como las citocromos, que hacen parte de esos complejos de la cadena respiratoria, contienen dos elementos fundamentales en estas transferencias de electrones. Por un lado, el hierro, pero ese hierro normalmente se encuentra enlazado por puentes disulfuro. Ajá, correcto. Entonces, el primer caso, muchachos, corresponde, recuerdan, el grupo hemo corresponde justamente a la estructura del grupo hemo, y esos grupos hemo están en la citocromo, participan en esas reacciones de oxidorreducción. Acá lo podemos ver un poco más en detalle. Tenemos igualmente los 4 complejos. Recuerden, complejo 1, directamente complejo 3, y este a su vez puede pasar al complejo 4. Y hay una ruta alterna a partir de este complejo 2. Importante porque el hierro participa en esa transferencia de electrones. Y en estas enzimas es importante la presencia de algunos aminoácidos azufrados que aportan ese elemento. Ejemplo, cisteína y metionina. ¿Listo? ¿Qué pasa con, qué dijimos que era el producto final de estas reacciones? Exactamente. Entonces, para el caso energético me interesa los hidrogeniones, pero esos hidrogeniones son altamente inestables. Por eso se mantienen entre las dos capas de fosfolípidos en el espacio intermembrana, y eso que me permite mantener regulado estos hidrogeniones. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? Cisteína hace parte de esas estructuras que constituyen esos aminoácidos azufrados. Ellos aportan esos elementos que son realmente limitados a nivel biológico. Hay una parte de estos procesos denominado el ciclo Q. ¿Listo? Es el que vemos ahí en la diapositiva. Y ese ciclo Q básicamente me permite algo muy similar a lo que sucede con el NAD y con el FAD. Cambiar desde sus formas reducidas hasta sus formas oxidadas, pasando por el intermediario como radical libre.
Entonces este ciclo lo que hace es acoplar esa transferencia de electrones a través de todos esos complejos que constituyen la cadena respiratoria. Miremoslo acá un poco más en detalle. Los mismos complejos que discutimos ahorita, principalmente fijémonos en el complejo 1, complejo 3 y el 4. Recuerden que el complejo 2 constituye una ruta alterna como sustrato para ese complejo 3. Algo que me faltó mencionarles, acá las reacciones son secuenciales. El producto del complejo 1 es utilizado como sustrato del complejo 3 y el producto del complejo 3 es utilizado como sustrato del complejo 4. Finalmente, ¿qué tenemos? Todos los hidrogeniones. Esos hidrogeniones, ¿para qué se utilizan? Para producir la fosforilación, para poder transferir ese grupo fosfato. ¿Para qué? A partir de adenosindifosfato más el grupo fosfato da lugar a la formación del ATP. ¿Recuerdan cuando estábamos discutiendo esas interrelaciones entre el ADP y el ATP? Pues justamente este proceso es fundamental para la producción de energía. ¿Listo? Por eso era que decíamos, la mayor cantidad de energía se produce en la fosforilación oxidada. Y a nivel proteico, muchachos, estos complejos funcionan, digámoslo así, como una serie de subunidades que constituyen esa maquinaria que permite transferir los electrones. En su parte central actúan como un canal para transferir esos electrones hacia la matriz, hacia el espacio intermembrana. ¿Listo? ¿De qué depende el control de estos procesos? Es decir, la respiración celular. Como lo veíamos inicialmente, lo discutíamos, a partir del ADP y el ANP se puede producir ATP. Entonces, primer factor, la disponibilidad de sus precursores. Si no hay ADP, si no hay ANP, pues no se va a poder formar el ATP. Por otro lado, la disponibilidad de los sustratos, por ejemplo, la disponibilidad del fósforo. Sin el fósforo no se va a formar el ATP. La capacidad de la transferencia de electrones de esa cadena respiratoria, si esos complejos multienzimáticos no pueden transferir todos esos electrones, no hay formación de ADP. Y por último, el oxígeno. Sin oxígeno no hay respiración celular. Sin respiración celular no hay energía. Sin energía no hay vida, correcto. Y ahí lo podemos ver de manera un poco más gráfica. Todo lo que tiene línea roja son moléculas que pueden llegar a bloquear esta cadena respiratoria. Por ejemplo, no todos son, digamos, raticidas. Está la oligomicina, que hace parte de un grupo de antibióticos. No se usa sobre los animales por ese factor, porque es muy tóxico. Normalmente se utiliza solo como antibiótico, pero en medios de cultivo, para evitar el crecimiento de microorganismos no deseados. ¿Qué otra podemos mencionar? Los sulfuros, el monóxido de carbono, el cianuro, también puede bloquear la cadena respiratoria. No importa en qué punto se bloquee, porque en algún momento se va a interferir con esa transferencia de electrones. Y el resultado va a ser el mismo. No hay formación de ATP. Para garantizar el flujo direccional de estas moléculas existen una serie de transportadores. Transportadores tales como los dicarboxilatos,
el transportador del nucleótido de adenina, que lo que garantizan es, por ejemplo, que una vez formado ese ATP, fluya hacia las zonas o hacia los tejidos donde se requiere. ¿Listo? Qué fácil, si quedó muy compartiendo. Un break. Ya me los ojos. Faltan Acá podemos ver un poco el detalle de lo que hacen estos transportadores. Estos transportadores son igualmente proteínas, entonces ellos permiten, por ejemplo, que estas moléculas como el glicerol trifosfato ingrese hasta la mitocondria y posteriormente continúe su ruta metabólica a través de, por ejemplo, el ciclo de Krebs y posteriormente cadena respiratoria. ¿Listo? Sí. No solamente a la mitocondria, sino que también pueden participar más adelante, por ejemplo, en la exportación de ese ATP para que pueda ser utilizado para me la perdí. célula. ¿Qué ingresa a la mitocondria? Algunos precursores para estos procesos, como el glicerol trifosfato, como el acetilcoenzima A que mencionábamos hace un rato. ¿Listo? Y una abrebocas de lo que es el ciclo de Krebs. ¿Sí lo vieron el semestre pasado? Lastimosamente No. sí. De manera muy sencilla, muchachos. El ciclo inicia con el oxaloacetato, posteriormente el alfa-cetoglutarato, tenemos algunas transaminaciones, transferencia de esos grupos amino, que es lo importante del ciclo, que al final se recupera el oxaloacetato y está disponible para una nueva, Por eso es que es un ciclo. sí, para un nuevo ciclo, correcto. Y aquí lo podemos ver de manera más general. Entonces, procesos como la glucólisis, la degradación de la glucosa, tiene lugar en el citoplasma. Habíamos dicho que se generan dos moléculas de ATP, ¿listo? Pero algunos de esos mediadores van a ingresar a la mitocondria. Por ejemplo, sufren procesos en el ciclo de Krebs y finalmente respiración celular, fosforilación oxidativa, que es donde se produce la mayor cantidad de ATP. Bien, ya esta última parte no es tan densa. Los carbohidratos son macromoléculas que están ampliamente difundidos en la naturaleza. Tienen tanto función estructural como algunas metabólicas. Entonces, mencionemos unos ejemplos de funciones estructurales. Ejemplo, las paredes celulares de las plantas están constituidas por cadenas de glucosa. Esto da lugar a la formación de la celulosa, un tipo de enlace particular. Y como función metabólica, pues la misma glucosa, ya lo hemos venido discutiendo. Energía. ¿Cómo? Sí, claro, produce energía, pero también se puede almacenar esa energía. Por ejemplo, la glucosa da lugar a la formación del glucógeno en el caso de los animales. En el caso de las plantas da lugar a la formación del almidón, que es un carbohidrato de reserva. ¿Listo? ¿Qué otros carbohidratos, azúcares, en este caso, son de gran importancia? Algunas pentosas, es decir, azúcares o monosacáridos de 5 carbonos, como la ribosa, ¿listo? Y la desoxirribosa. ¿Por qué son importantes? Acabamos de hablar del ATP, contienen ribosa, pero también el código genético, el ADN, contiene esos azúcares. ¿Cómo se llama el principal trastorno del metabolismo de la glucosa? Diabetes. Diabetes. Se le denomina diabetes mellitus. ¿Por qué? Es un término que significa de la miel.
¿Por qué le dieron esa connotación? La miel es dulce. Porque la miel es dulce. Porque en algunos casos, no en todos los casos de diabetes, en algunos se empieza a perder la glucosa por la orina. Y hace muchos años, cuando no teníamos métodos de laboratorio tan especializados, el método de diagnóstico era dejar la orina y si le llegaba a hormiga era positivo. ¿Listo? Entonces de allí surgió esa diabetes mellitus. O sea, que el que tiene diabetes orina dulce. No necesariamente. Porque hay otra que se llama diabetes insípida. Hace referencia a que no hay pérdida de esa glucosa. Depende más que todo del grado de alteración del riñón. Cuando el riñón ya está dañado, se empieza a perder no solamente glucosa, sino la misma proteína, se pierde por allá. Entonces depende más que todo de ese grado. Y actualmente preferimos clasificar la diabetes por el tipo. Cuando, exacto, el tipo 1 se refiere a la alteración en las células que producen la insulina. ¿Qué hace la insulina? Regula esa glucosa. Y esas células son las células beta del páncreas. ¿Bien? Si esas células se dañan, no producen insulina y tenemos hiperglicemias que se relacionan con el tipo 1 de diabetes. Pero esa insulina actúa en unos receptores. Entonces, cuando el problema es en esos receptores, hablamos de insulina tipo 2, denominada, diabetes tipo 2. Esa se denomina insulinoresistente. Y la tipo 1, insulinodependiente, dependiendo de si se puede administrar o no la insulina. ¿Listo? Normalmente la pérdida de la glucosa se asocia al curso de la enfermedad. En estados iniciales no vas a tener pérdida, pero ya cuando el problema avanza va a dañar los riñones y allá ya empieza a perderse muchos compuestos incluyendo la glucosa. Posiblemente todavía el daño renal apenas esté iniciando. Lo que pasa es que el riñón tiene una capacidad de adaptación muy grande. Se puede dañar hasta el 80% y no manifiesta lesión. Ya cuando supera ese umbral, empieza a aparecer toda la sintomatología. Profe, yo he visto unas personas que le colocan un aparato sobre el ¿De qué tipo? Porque, por ejemplo, en algunos casos es necesario recurrir a diálisis, hemodiálisis. No diálisis, le colocan. O sea, tiene que andar con un aparato ahora que le mide. Ya, esos son unos dispositivos de administración de insulina. O sea, esos están programados para que en determinado momento se administre la insulina. Personas que no tienen la precaución, ejemplo, una de la tarde de aplicarle. Yo tenía una amiga que andaba con eso. Por eso, porque no tienen, digamos, no se medican como juicio, entonces ya tienen que recurrir a esas administraciones a partir del dispositivo. No está pendiente, sino él se programa y en el momento que lo requiera hace la administración de la... O sea, eso. Sí, él se programa. Bien, muchachos. Sí. Pregunta, muchachos. El sonido es. No existe tipo 3. Eso ya está por debajo de tierra. Tipo 3 es ya cuando en el cajón. En el cajón, ¿cuánto es por ahí? La verdad es raro, pero posiblemente sí puede haber alteración tanto en células que producen como en los receptores. Pero normalmente la tipo 2, la que se asocia a los daños en los receptores, tiene unos factores que predisponen a su desarrollo, como la obesidad. ¿Listo? La tipo 1 se relaciona más con causas genéticas o con alteraciones toxicológicas principalmente. Los carbohidratos, creo que ya conocen esa clasificación. Si hablamos de estructuras sencillas, monosacáridos, si hablamos de combinación o dos
dos monosacáridos, hablamos de un disacárido. Si tiene más de 2 monosacáridos y hasta 10, hablamos de oligosacáridos, y más de 10 monosacáridos, hablamos de polisacáridos. Ejemplo de un monosacárido, la glucosa. ¿Listo? Ejemplo de un disacárido, la lactosa. ¿Qué es la lactosa? Es el azúcar de la leche. Está constituido por una glucosa y por una galactosa. ¿Listo? La sacarosa, el azúcar comercial. ¿Bien? Polisacáridos, mencionemos almidón, mencionemos la celulosa, el glucógeno, Perfecto. y algunas moléculas tienen otros compuestos como ejemplo nitrógeno. Entonces ya vamos a ver, ejemplo, el exoesqueleto en gran parte de los insectos está constituido por la quitina, y la quitina tiene una estructura de polisacárido, pero con grupos amino. ¿Cómo se clasifican los azúcares más importantes? Primera forma de clasificación, ya lo vimos, de acuerdo a la secuencia de esos monosacáridos. Ahora, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tengan esos sacáridos, hablamos los más importantes desde el punto de vista bioquímico, las pentosas, o sea, los que tienen 5 carbonos, y las hexosas, las que tienen 6 carbonos. ¿Listo? Ya vimos las moléculas más importantes dentro de ese grupo, la ribosa, como integrante de algunas moléculas, dentro de ellas los nucleótidos de adenosín, monofosfato, trifosfato y trifosfato. Como les mencionaba también, a nivel del ADN, todas las células, o la gran mayoría, contienen en su núcleo el ADN. ¿Listo? ¿Cómo se llama el azúcar de las frutas? La fructosa. Pero para nosotros, la verdad, desde el punto de vista bioquímico, fructosa se transforma en glucosa y sigue la misma ruta de la glucosa. Que tiran, no tiran pero no. Pues realmente es correcto, porque como implica una ruta, un paso bioquímico anterior hasta la glucosa, entonces eso permite regular un poco más esos niveles de glucosa, que no incrementen tan rápido, sino de una manera más lenta. Entonces eso permite regular esos niveles de manera más adecuada. Pero una vez se transforma en glucosa, continúa con la misma ruta. ¿Qué tenemos acá, muchachos? Lado izquierdo. La glucosa. Perfecto, entonces comencemos a clasificar. Es una oxosa porque tiene 6 carbonos. Es la fórmula lineal de la glucosa. En la naturaleza ya no está así. En la naturaleza está de esta manera. Esto es como lo denominan la estructura de silla. Sí, señora. Señora, esta eso, lineal, cíclica y en forma de silla. ¿Esa no es la gusanito? No, espina de pescado. Lo importante aquí Espina de es costilla. que fijémonos en las posiciones del hidroxilo en el primer carbono. ¿Por qué? Porque ella va a determinar el tipo de enlace. ¿Cuándo? Hasta más adelante. Antes de. Dependiendo de la posición del hidroxilo en el carbono 5, hablamos de, si está al lado derecho, de glucosa o glucosa dextrógida, y la L-glucosa o glucosa levosa. ¿Cuál es más importante para los organismos biológicos? La D-glucosa. ¿Listo? Esa D-glucosa puede constituir su forma cíclica. ¿Bien? Bueno, estos son pentosas. Hace referencia a azúcares de 5 carbonos.
Adelanto Tengo aquí que que ver. quería mostrar el de la glucosa. Sí, el grupo hidroxilo se encuentra en la posición hacia abajo en el carbono 1, Alfa. hablamos de alfa glucosa. ¿Listo? Pero si está en la parte superior, hablamos de beta glucosa. Por fin, sí, ya. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, por ejemplo, de la celulosa con el glucógeno? Ese tipo de enlace. La celulosa tiene enlaces beta, el glucógeno enlaces alfa. No hay ninguna enzima en los mamíferos que pueda degradar esos enlaces beta. ¿Listo? En el caso de los rumiantes, ¿qué sucede? ¿Quién degrada esos enlaces beta para que él pueda aprovechar esa molécula? Los microorganismos ruminantes. ¿Qué pasa con un vegano, con un vegetariano? Pero no Ellos tiene. aprovechan los nutrientes que son solubles, pero los de la pared celular no los pueden aprovechar, Sí, porque no porque tienen. no se tienen las enzimas para romper esos enlaces beta-glucosídicos. O sea, que qué consecuencias tiene. Muchísimas, hay algunos aminoácidos exactamente relacionados con los aminoácidos considerados esenciales. La carne, digamos que es una de esas, o más bien las proteínas que están en la carne, son de esas pocas que contienen todos los esenciales que se requieren. Las proteínas de los vegetales contienen algunos, pero no los contienen todos. O sea que. Empiezan a sufrir procesos de deficiencia. Pero ellos utilizan algunas legumbres. Las lentejas y eso. Sí, Por claro, ejemplo, tiene lentejas, mucha frijol. proteína, pero si tú ves de esa proteína cuántos aminoácidos esenciales hay, son muy pocos. ¿Listo? Contienen muchos de los no esenciales, los que el cuerpo puede sintetizar, los utiliza como fuente de energía y demás, pero no están supliendo los que el cuerpo ¿El no. huevo sí lo tiene? Por eso es que utilizan esos hidrolizados de manera, digamos, como suplementos, porque con solo la frutica y la ensalada no alcanza, muchachos. Se le mete huevo. ¿Cómo? Se le mete huevo. Sí, 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 sí. Ahora, de todas estas moléculas, por ejemplo, ¿cuáles son las más relevantes para nosotros? La glucosa, porque es el principal fuente de energía, como les decía, para la mayoría de mamíferos. Y de pronto, a nivel vegetal, pues se tienen estos azúcares como la fructosa. ¿Listo? Los otros azúcares, ejemplo, silosa, eritrosas, se encuentran en la naturaleza, pero son menos relevantes, por ejemplo, para los animales. Ahí que tenemos. Apentos. No, pues ya los carbonos. Ah, sí. Laxosa. 1, 2, 3, 4, 5. Y el del radical allá, 6. El del lado izquierdo, corresponde al alfa de glucuronato. Es una forma metabolizada de esa glucosa. De hecho, hay un compuesto que es derivado del glucuronato. ¿Han escuchado que los gatos se intoxican con acetaminofén? Es porque ellos son deficientes en la formación del ácido glucurónico que se utiliza para eliminar muchos componentes con esta estructura. ¿Listo? Entonces, de importancia, ahora sí, los ¿Qué le pasa? 5 carbonos. Tenemos que hablar obligatoriamente de las ribosas. Ácidos nucleicos, moléculas que contienen adenosín, como el ATP y como el nicotina adenosín-nucleótido. Todas ellas contienen ribosa en su estructura, por eso es tan importante esta pentosa. ¿Listo? Pero digamos que desde el punto de vista del metabolismo, del consumo de los alimentos, producción de energía, la más relevante, la que ya discutimos, la glucosa. Ella tiene gran participación
en esas producciones de energía, mientras que la glucosa constituye esos elementos que participan en esa reacción. Todo eso se tiene que consumir, ¿no? Sí, claro, o sea, se tienen que tener unas fuentes de carbohidratos. Nosotros normalmente tenemos el almidón como principal fuente de esos carbohidratos. Esos carbohidratos terminan canalizados en acetilcoenzima A. Esa otra parte no la hemos visto, pero a partir de acetilcoenzima A se pueden sintetizar gran cantidad de compuestos también. O sea que con uno solo se dice, ¿Cómo? con uno solo se dice. No, porque hay unos elementos que son limitantes. Por ejemplo, si tú consumes una proteína que le falta un aminoácido considerado esencial, van a empezar a verse afectadas las rutas metabólicas que requieren ese aminoácido esencial. Esto por eso es que la alimentación debe ser balanceada. A nivel de las dietas de los animales, así como decían ustedes, eran otros tiempos. En mi época se hablaba solo de la cantidad de proteína. Hoy en día no solamente ese valor es importante, sino esa proteína, cuánta metionina, cuánta cisteína tiene, o sea, cada uno de esos constituyentes. Eso es lo que se denomina el perfil proteico. O sea que, digamos, el vegano también tiene que consumir proteína. Sí, y recuerda la parte de lípidos que también hablamos de unos que son esenciales y otros no esenciales. Entonces, la dieta debe integrar gran cantidad de esos compuestos que el cuerpo no puede sintetizar, porque son los que va a requerir para los otros procesos, para los que sí se pueden De sintetizar. esos lípidos así más comunes. Los omegas, omegas 3, omega 6, Pero omega es que está como para un pollo. hay muchos suplementos a base de lípidos, pero ejemplo, en algunos que se utilizan derivados de la palma, como el palmiste, contienen gran cantidad de esos ácidos esenciales. A veces en las dietas suelen utilizarse aceites, por ejemplo, aceite de palma, aceite de maíz, todos ellos contienen grandes cantidades de estos lípidos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta ahí, muchachos? Bueno, ahí tenemos la fuente, por ejemplo, de la glucosa, el alimento, directamente frutas, la degradación del almidón que está constituyendo también esas células vegetales. ¿Por qué es importante? Porque es el principal precursor de la energía que está disponible a nivel sanguíneo para las células. La fructosa, azúcar de las frutas. Muchos alimentos contienen esa fructosa. ¿Por qué es importante? Porque ella se transforma en glucosa. ¿Listo? En el caso de galactosa, ¿de dónde viene esa galactosa? Del azúcar de la leche, de la lactosa. Es importante porque provee la energía en esas etapas iniciales de la vida de los animales, en la etapa lactante. En algunos animales, primates homínidos, o sea, nosotros, se desarrolla intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque se carecen de las lactasas, que son las enzimas que liberan la glucosa y la galactosa. En parte, eso es una situación inducida. ¿Por qué? Que si la persona no consume lácteos, pues nunca se va a estimular su desarrollo. Pero también en parte es una cuestión genética. Se pueden tener deficiencias en las rutas que conducen a la síntesis de la O lactasa. sea que, digamos que eso fue porque, digamos que en el crecimiento No le dieron buena leche, entonces ya cuando trató de tomar leche, ya su organismo no se adaptó. Y en el caso de la producción, ya que lo preguntas, no sé si de pronto han escuchado que algunos toros se les ha identificado ciertas características que pueden heredar a sus crías, se denominan toros genómicos, es decir, yo puedo determinar, ejemplo, que un toro me va a transmitir producción de leche. y siempre va a ser dominante. ¿Cómo? Como lo que siempre hace prohibir. Esas son pruebas de progenie, correcto.
Pero la cuestión va mucho más allá. Se han identificado toros que transmiten o que tienen un gen de la beta-caseína A2A2. ¿Eso qué se traduce? Que las personas intolerantes puedan consumir la leche. ¿Listo? Entonces esos toros obviamente tienen un valor genético adicional. Beta-caseína A2A2. Si ustedes ven eso, quiere decir que es una leche que puede ¿Y en ser qué laboratorio se puede mandar a hacer una prueba de claro, o sea, el gen está completamente caracterizado y hoy en día es relativamente sencillo. O sea, eso se hace relativamente sencillo. Eso implica algunas técnicas de biología molecular que en la parte práctica pues sí es bastante compleja. ¿Listo? Pero para una persona que trabaja en esas técnicas es como ustedes están tomando apuntes. Ah, listo, hay que caracterizar, determino cuál es el gen, miro si está presente o no y listo. No, eso se puede tomar a partir de una muestra de sangre y ya. Cuando lleguen por allá, genética y todo eso van a profundizar en eso ustedes. ¿Qué se me estudia genética? Yo la vi en quinto, yo no sé ustedes en qué ¿Genética? semestre la ven. Como en el mismo, creo. O no sé ¿Así cómo se llama? cambiaron. ¿Tenemos genética? ¿Pero así se llama la materia? Bueno, ¿Genética? señora. Una mierda. Sí. Todo es una mierda en esta carrera, muerte. Un problema por deficiencia, claro. Ah, de sal sí, también. Todo, o sea, hay un concepto en farmacología que es, no todo en exceso, sino la diferencia entre un fármaco y un tóxico es la dosis. Entonces allá sí viene lo de la cantidad. ¿Listo? No es tanto el compuesto, no es tanto la glucosa, no es tanto la sal, sino la cantidad. Y de hecho en los cerdos hay un trastorno que se llama la intoxicación por sal. Otros la llaman la intoxicación por privación de agua. ¿Y qué es lo que sucede? Como el animal deja de consumir líquidos, se incrementa la cantidad relativa de sodio. ¿Listo? Y el sodio genera alteraciones neurológicas. Profe, lo de la... No, el cuerpo tiene sodio, pero tiene cierta cantidad que está disuelta en el agua. Y cuando se deshidrata, esa proporción de esos elementos sólidos se incrementa. O sea, hay un incremento relativo por la disminución de la cantidad de líquidos. Profe, ¿Listo? y lo de la diabetes mellitus en animales también Sí, también se presenta. orinándose. Se hacen técnicas, por ejemplo, para determinar glucosa en orina, pero eso se presenta, ya que lo preguntas, de 100 perros, ponle que uno llega a desarrollar diabetes, o sea, es una casuística muy baja. Y ahora, pongamos de unos 50 perros que desarrollen glucosa, pongamos que en las fases finales, sobre todo, es cuando van a desarrollar esa glucosuria, o sea, la presencia de glucosa en la orina. ¿Listo? Y acá que tenemos Entonces, una persona esa sí es una. y una cestona. Tenemos la desoxirribofuranosa. Y esos son los que hacen parte de la estructura del DNA. Algunos disacáridos de importancia, vean la lactosa. Algunos como la sacarosa y la maltosa. La maltosa da lugar a la formación posteriormente de almidón y la isomaltosa da lugar a la formación de glucógeno. Los disacáridos de importancia, la sacarosa por disponibilidad comercial, ejemplo, la melasa que se utiliza como más que todo como palatabilizante de los suplementos, también como fuente de energía, pues contiene grandes cantidades de esa sacarosa. Ella es un producto, esa melasa es derivada de la caña de azúcar. La lactosa ya la discutimos. Caso de la maltosa se obtiene por hidrólisis de ese almidón, como les había dicho, cadenas de maltosa pues dan lugar al almidón.
La isomaltosa tiene el mismo, digamos, función, pero da lugar a la formación de glucógeno, que el glucógeno es la forma como se almacena los azúcares o la energía pues en los animales. Y acá podemos ver que tenemos cadenas de glucosa que finalmente dan la estructura al almidón. ¿Listo? Esa es la estructura pues del almidón, la que tenemos acá. ¿Bien? Y en caso de el glucógeno, cada uno de esos punticos rojos que representa una molécula de glucosa. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? El tipo de enlace. Esto no es más. Pero ese tipo de enlace condiciona grandes diferencias para su aprovechamiento. Muchachos, Bueno, ya vamos acá. ya 3 horas. Entonces, avancemos, ya que